Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Margot Channing. Hoy tenemos otra entrevista. Hoy tenemos a Cherry Chick, que es una escritora muy famosa que seguro que ya conocéis. Y bueno, algunas de sus novelas con más éxito y más conocidas son A la de tres te quiero, Enséñame a dibujar sonrisas, Mi canción más bonita y Mantendré las luces encendidas para ti. Hola Lorena, Cherry Chick, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenos días. Lorena, mejor Lorena. Lorena, ¿no? Mejor. Vale. ¿Qué tal? Que, pues muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a ti. Que nada, te quería preguntar un poco por los inicios. ¿Cómo empezaste a Pues escribir? ¿O qué es lo primero que recuerdas así de escritura, de como autora? yo escribiendo realmente, a ver, escribir he escrito siempre. Lo que pasa es que, claro, eran cosas que no eran libros como tal. Mm, Porque yo empecé a hacer mecanografía como con 7 años, 8 años así. Entonces escribí siempre, pero novelas sí que es verdad que a partir de la adolescencia o así. Lo que pasa es que no tenían salida, o sea, yo lo escribía para mí. Y pues no sé, puede hace como en 2014 o así que hice mi primera serie y decidí publicarla en Wattpad, en la aplicación esta que hay gratuita. Y realmente fue ahí donde empecé a tratar con lectores y a pensar bueno, a darme cuenta de que a la gente le gustaba lo que iba haciendo poco a poco. Pero los inicios para llegar a los lectores fueron a partir de Wattpad. Y luego, las historias estas que escribiste en Wattpad, ¿derivó en una novela o creaste otra cosa distinta? No, yo en Wattpad tenía una serie familiar también, porque sí que soy de escribir muchas series familiares, que fue muy bien y gustó mucho, pero claro, ¿qué pasa? Que yo subía los borradores directamente, pues yo no sabía absolutamente nada. Entonces yo tal como escribía lo subía. Claro, había errores, había no solo de ortografía, sino de estilo, de estructura y demás. Y al final, después de esa serie, publicación más bonita, que luego la quité porque la reedité entera cuando yo ya aprendí un poco el tema de estructura y demás, la reedité entera y ahí fue cuando me hablaron de la autopublicación, que yo no la conocía. Me explicaron un poco que podía hacérmelo todo y tal, y decidí probar simplemente a ver qué pasaba. O sea, porque sinceramente fue una cosa de decir, pero hay que hacer una inversión grande. No, 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 si tú te lo haces todo, al principio tal. Claro, luego me di cuenta de que realmente para hacerlo bien tienes que invertir algo, pero al principio fue a lo loco. Me lancé, me metí, autopubliqué y me fue bien. O sea, tenía algunos seguidores de WhatsApp ya y la verdad es que así empecé poquito a poco. Al principio, lógicamente, no me fue tan bien como ahora, pero así fue como empecé poco a poco. Qué bueno. Y bueno, lo que suelo preguntar luego mucho es, ¿cómo eres cuando escribes? ¿Has cambiado mucho tu forma de escribir? O sea, es decir, ¿te gusta escribir por la mañana, por la noche, con música? Es He cambiado básicamente porque ahora tengo dos niñas que antes no tenía. Entonces, yo antes sí que es verdad que escribía en cualquier parte, pero claro, a partir de que tuve la primera niña hace 4 años, los ritmos de sueño son distintos, estás más cansada, el trabajo, etcétera. Entonces, antes escribía, no me molestaba la tele, no me molestaba la música, no me molestaba nada y podía hacerlo a cualquier hora. Y ahora sí que es verdad que normalmente aprovecho las mañanas, que es cuando tengo a las niñas en el cole y con la canguro, y normalmente ni televisor, ni música, sí, a veces depende de la escena, sí que me pongo música, pero si no en silencio. Sí, sí, porque ya, o sea, eso ha cambiado muchísimo, eso ya no tengo la misma facilidad porque, claro, tengo la cabeza en mucho más sitios. Claro, claro, sí, hombre, esto va cambiando. Sí, sí, Y, sí. y luego, ¿qué te inspira, o sea, antes de escribir una obra, qué es lo que hace que decidas que escribas esta obra y no otra? ¿O por qué este personaje? ¿O qué es lo que hace que tiras y digas, pues aquí va... Eso es curioso porque realmente, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy de planificar mucho al principio. Entonces yo me guío normalmente por impulso. Me ha pasado muchas veces de estar escribiendo una novela, llegarme un impulso a raíz de una escena que he vivido o no sé, o una canción o lo que sea, y dejar la novela a medias y ponerme a escribirlo porque como que tengo que sacarlo. Luego sí que es verdad que una vez que ya saco el primer capítulo y segundo, lo dejo descansar un día o dos, lo releo y ya veo si merece la pena seguir o no. Pero normalmente cuando me arranco a escribir lo hago por un chispazo, como yo digo, me viene un impulso, lo hago y luego valoro si merece la pena o no. O sea, que puede ser que tengas ahí más de algún borrador empezado, ¿no?
Sí, 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 Ahí. sí. Tengo borradores en el cajón, ya a punto de terminar, que llevan a lo mejor, de hecho tengo uno que lleva como 3 años en el cajón, porque bueno, porque de pronto se me fue y ya sí que hago, lo que sí que procuro es no forzarme. Es decir, si no me fluye, lo aparco y empiezo con otra cosa. No me gusta, pero es preferible porque creo que luego en el texto se nota cuando algo te fluye natural a cuando lo haces obligándote y demás. Entonces tengo pues, borradores en el cajón casi terminados, otros que tienen un par de capítulos, otros que están a la mitad y así. Pero bueno, algunos encuentran el momento, otros no. Normalmente lo que empiezo, sí que es verdad que lo que empiezo lo termino. Tengo como 3 4 borradores que no son muchos para lo que me cuentan algunas compañeras. ¿Y qué cosas son las que te suelen enganchar? ¿Más un personaje, una historia, un... ¿Qué es lo que...? Depende, sí, depende un poco de lo que me venga. Por ejemplo, en A la de tres te quiero fue la protagonista. O sea, fue la personalidad de la protagonista, que es una personalidad muy peculiar. Y sí que es verdad que me vino una escena, que de hecho no era ni siquiera el principio, pero me puse a escribir el principio con las ansias de poder llegar a esa escena. Porque sí es cierto que tengo compañeras que tienen la capacidad de escribir una escena y luego encajarla en el manuscrito, y a mí no me pasa. O sea, yo puedo tener una escena en la cabeza, pero no puedo escribirla fuera de contexto y luego encajarla. Tengo que llegar ahí escribiendo. Entonces, era una escena más o menos del inicio, pero no del principio. Claro, me tuve que poner a escribir y de hecho recuerdo que escribí la novela muy rápido porque tenía la necesidad de llegar a ese punto. Y, y todo era por ver cómo fluía el personaje. Una vez que empecé a darle vida, ya con ella no me pude retener, pero luego tenía otras novelas que más que el personaje ha sido el conflicto o la historia en sí, o depende un poco, varía un poco. Claro. Y bueno, habrá gente que a lo mejor nunca ha leído un libro tuyo, ni a lo mejor pues, no conozca tus series. ¿Tú cómo describirías tus libros? ¿Cómo dirías que para alguien que no haya leído un libro tuyo, cómo se lo explicarías? ¿Qué se va a encontrar? Pues, a ver, es cierto que yo hago de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que más hago es quizá comedia romántica. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, en la serie Sin Mar hay libros muy cómicos y libros muy dramáticos, que de hecho el primero es el más cómico y el último el más dramático, pero siempre mantienen un tono de cierto humor que me gusta y que a pesar del conflicto, del drama que llega, sí que se mantiene a lo largo del libro. Y luego me gustan mucho los diálogos frescos, me gustan mucho las escenas que salen así un poco, ¿cómo te digo? Pues un poco sin pensar, ¿no? Aunque suenen un poco locura, que sean textos que fluyen mucho. Entonces yo creo que mis novelas al final lo que tienen es eso, tienen mucho humor, tienen mucho sentido de la familia y de los amigos y de la amistad también. Y luego, aunque tengan su conflicto y su nudo y eso, creo que es lo que más caracteriza a mis novelas y a mí como escritora. ¿Y qué películas o series o de dónde sacas, o sea, de dónde crees que vienen, o sea, para que te fluya así un guión, un diálogo, ¿de dónde crees que viene? ¿De tu entorno directo o de algún sitio? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, porque por ejemplo, yo no sé, ya he perdido la cuenta de las veces que he visto Frien, por ejemplo, la serie, o las veces que he visto Cómo conocí a vuestra madre, tienes referentes, siempre una tiene, y creo que por eso, claro, escribo más de humor Modern Family, porque al final es lo que más me gusta, entonces se Claro. refleja en lo que escribo. Pero luego también cosas de la vida propia que aunque mucha gente me pregunta, ¿pero esto te ha pasado? A lo mejor no me ha pasado como tal, pero sí que he vivido situaciones a partir de las que han salido X escenas que ya son o muy exageradas o completamente distintas, solo la pequeña coincidencia de ese puntito inicial y luego ya derivan en lo que los personajes y el propio texto me guíen. Vale, vale. O sea que ya de series ya sabemos un poco de dónde viene todo. Sí, 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 normalmente comedias y, a ver, me gusta todo, veo de todo, pero sí que es verdad que le tiro mucho más a la comedia. ¿Y de libros o autores, hay algún libro que te haya marcado, así que te guste mucho? Sí, recuerdo desde hace un montón de años que ahora sí que es verdad que los leo y los leo con un prisma un poco distinto, bueno, por todo lo que he aprendido y por cómo ha avanzado también la sociedad. La serie Chicago Star de Susan Elizabeth Phillips, Ujú. para mí fue aquello tremendo. Además, yo recuerdo que yo la leí tal como salía, es decir, yo
era adolescente, hace muchísimos años. Y para mí fue un referente. O sea, ella, la autora como tal, me leía todo lo que salía de ella, pero como esa serie a mí me marcó mucho. Y a día de hoy todavía la releo. Sí que es verdad que encuentras puntos de quizás cierto machismo, cierto, pero a ver, teniendo en cuenta que los libros tienen los años que tienen. Claro. Pero aún así todavía me inspira releerla, y la habré leído, y yo no sé cuántas veces la he leído, pero es de esos libros que no me canso. Bueno, ahora vamos a pasar y vamos a hablar un poco de tu última novela, El mundo de Cherry en WhatsApp. Sí. Quería leerte una reseña que he encontrado y que luego Ajá. y luego ya a partir de la reseña te hago una pregunta, ¿vale? Te la voy a leer. De Si ya de acuerdo. por sí los libros de Cherry Chick nunca defraudan, este es insuperable. He reído como hace mucho que no río y he llorado al final porque siendo madre y teniendo una hija en plena adolescencia, veo tan cerca el que se va a ir de casa y ya no será igual nunca. Veo ese cambio y comprendo esos miedos de los padres como míos. No os lo podéis perder, de verdad. Y luego pone, un consejo, leed antes todos los libros de Cherry Chick porque si no, no lo vais a entender. Sí. Bueno, aquí hay como dos partes, ¿no? Que quería tratar. El tema como madre, si te ha cambiado mucho en la escritura, y luego el tema de si hay que leer todos los libros o qué libros crees que hay que leer antes de leer esta. A ver, para leer este libro, claro, es que este libro tiene un formato muy distinto. Cuando yo saqué la serie Sin Mar, bueno, yo no había terminado de sacar la serie Sin Mar, a mí se me ocurrió que hacer como un grupo de WhatsApp con una aplicación, lógicamente, que había gente que me preocupaba, pero tú a quién tienes escribiendo, y a nadie, eso lo hago yo todo, de los protagonistas, ¿no? De los personajes, como si los personajes hicieran un grupo familiar, pues como todos tenemos, grupos de familia y grupos de amigos. Lo colgué en las redes y aquello de alguna forma se hizo tradición. Entonces, cuando yo tenía tiempo, a veces una vez a la semana, a veces una vez al mes o cada 3 meses. Cuando tenía tiempo los iba subiendo y mucha gente empezó a decirme que por qué no los recopilaba en un libro para poder tenerlos en orden. Yo la verdad que me resistía porque yo sabía que eso conformaba, primero, mucho trabajo, porque el libro está hecho entero en formato de imagen, es decir, todos son como, digamos, capturas de pantallas de WhatsApp. Las mismas capturas que tú le puedes hacer a tus amigos y demás. Mm. Entonces eso tiene mucho más trabajo que hacerlo en formato escrito, para maquetar y demás. Y luego el hecho de que si lo hacía quería hacerlo bien, es decir, no quería cobrarle a la gente por algo que ya estaba en Internet. Entonces al final lo que hice fue reunirlos todos y además esa es la primera mitad del libro y la otra mitad son conversaciones totalmente inéditas que la gente puede leer. ¿Qué pasa? Que claro, salen los personajes de los libros a partir de sus finales, es decir, cuando ya están juntos, digamos. Entonces, Sí. si no te has leído antes los libros, pues lógicamente te vas a comer el spoiler de quién está con quién, aparte de que no te vas a enterar porque en la serie Sin Mar, por ejemplo, hay muchos más personajes en el último libro que en el primero. En el primero se están presentando. Si solo te has leído el uno, no vas a saber quién es Marco o quién es... Te vas a perder en la propia lectura, no te vas a enterar bien. Entonces, por eso sí que es verdad que la sinopsis, ya en la parte de atrás, yo pongo en orden mis libros, por lo menos los que te va bien leerte para enterarte un poco de ese libro. Entonces, Claro. esa es la historia y por lo que mucha gente me dice, pero me lo tengo que leer, y yo, a ver, que te lo puedes leer, pero no te vas a enterar de muchas cosas, ¿sabes? Va a ser como leer una pandilla de WhatsApp cualquiera, que te vas a reír y tal, pero no vas a tener todo el contexto. Y referente a lo otro de la maternidad, pasan dos cosas. Uno, que sí que es verdad que desde que soy madre, pues cambia muchísimo y al final, yo creo que al final se te filtran las cosas, porque al final los escritores, las vivencias que tenemos, las dejamos ir en algunas partes del texto, es inevitable. Como madre, como trabajadora, como con tu propia pareja. No es que copies cosas de tu vida en el texto, pero sí que es verdad que te sirven de inspiración y que es inevitable que te salgan. Claro. Pero luego además es que en este libro, hacia el final, se revela un poco que los hijos de ciertos personajes que salen en los epílogos, fíjate, en los epílogos de las novelas, van a protagonizar mi próxima novela, que se puede leer completamente independiente. Esa sí que se puede leer independiente porque está hecha de forma que sea autoconclusiva, pero claro, para los que han leído Sin Mar y para los que han leído, pues era una sorpresa muy bonita. Entonces era como ver crecer a los niños hasta llegar a su propio libro que saldrá ahora en breve. Y esas son las dos vertientes un poco que a la gente más le ha gustado y le ha sorprendido. Qué bueno.
Y ya estás en marcha con ese libro, ¿no? Entonces, estás con ese, ¿no? Sí, Ahora. ese libro sale en digital a principios de marzo, no hay todavía fecha oficial, y en papel sale el 16 de abril en todas las librerías. Sale con Montena, sello de Penguin Random. Y bueno, de momento pinta muy bien y estoy súper ilusionada porque creo que va a ser un proyecto muy bonito, sobre todo para las lectoras que ya tengo desde el inicio, que tengo lectoras desde que prácticamente empecé, que los han visto crecer conmigo. Al final es una cosa muy sentimental también y muy bonita. Claro. ¿Y hay alguna cosa del libro que, si ya has empezado a escribirlo, que te haya sorprendido de algún personaje o alguna cosa así que nos puedas contar? Sí, son 2 libros, porque son realmente 4 personajes. Uno sale en abril y otro en mayo. Reencontrarme con ellos cuando yo los traté, en el último libro de Simar sobre todo, los traté siendo niños, o sea, no tenía más de 7, 8 años. Reencontrarme con ellos como adultos para mí ha sido muy especial, sobre todo porque al final es como ver crecer a una familia. Cuando haces una serie familiar te vas encariñando, en el primer libro no tanto, pero cuando ya llevas 5 libros hablando de la misma familia, al final pues es un poco como que, sabes que son ficticios, pero son un poco como parte de ti ya. Y seguir ahora con libros que son de sus hijos, para mí ha sido muy, muy bonito y muy especial. Por ejemplo, Oscar, que es el personaje, el protagonista del segundo libro, fue un personaje que desde que lo leyeron en Sin Mar 2 aparece ya, desde ahí ya había gente diciéndome cómo me gustaría saber la historia de Oscar de adulto. O sea, ya no es historia de amor o no amor, sino cómo es este personaje de adulto, porque es verdad que era un personaje muy entrañable. Entonces, yo sí puedo decir que para mí es uno de los mejores personajes que he creado, pero claro, también está el miedo ahora de las expectativas de la gente Claro. y de no saber cumplirlas después de 5 libros. Pero bueno, yo confío en mis lectoras y espero que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo escribiéndolo, que ha sido muchísimo, muchísimo, y se van a encontrar a toda la familia, y van a volver al camping, que es escenario principal de muchos de mis libros, y van a ver a Julieta, que es la protagonista del primer libro, de la de Tres te quiero, la van a ver en todo su esplendor, o sea, lo que pasa es que ejerciendo de madre, y es muy, muy interesante verla en ese papel cuando es un personaje pues tan alocado y tan fuera de control normalmente. Bueno, pues esperamos noticias pronto. A ver si nos ¿Sí? dices, ¿la sacarás en... ¿estará en preventa o cómo sueles hacer esto? Para Y de saber hecho si- la primera parte, el primer libro, que se llama Ella, yo y la gran idea de ser valiente, ya se puede reservar en papel en Ah, Amazon y en todas las librerías. Y el segundo, pues me imagino que saldrá en breves. Todavía sí que es verdad que no tengo información, pero por redes sociales sí que voy informando al día de todo. vale. Bueno, pues igual cuando salgan podemos hablar del libro un poco, no sé, si te Claro. apetece. Sí, Y sí, sí, nada, yo. ¿sí? ¿Te gustaría añadir alguna cosa más? Vamos a ir cerrando ya la entrevista. Si quieres, Nada, simplemente que espero que si la gente que no me haya leído y vea la entrevista se anime y me cuente por redes sociales qué tal, que es una cosa que me encanta cuando me escriben por privado y me cuentan. Y a las que ya me han leído, pues que muchísimas gracias por el apoyo constante y que vamos a por el siguiente, a ver qué tal. pues nada, muchas gracias a ti por escribir historias que entretienen tanto y que hacen que se rían, que disfruten todos, ¿vale? Pues nada, A ti. ya cerramos la entrevista y nos despedimos, ¿vale? Muy Venga, bien. nada, Hasta luego, chao. hasta luego, gracias.